Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y le mando un saludo a cada una de las personas que nos escuchan y nos ven en las diferentes plataformas en donde estamos. Estamos en Spreaker, en Spotify, en YouTube, para los que nos ven en video, también en Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas de podcasting. Así que muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos, por compartirnos y por ayudarnos a llegarle a muchas más personas. También estamos en @cuadrantealfa en Twitter, como en el grupo en Telegram. Toda la información está en la descripción de este episodio podcast o nos pueden visitar en la página www.cuadrantealfa.com. Le doy la bienvenida a don Iván Dacho, aquí nos presta también aquí el soporte a nivel de hardware y de producción para esta transmisión. Don Iván Dacho, bienvenido a este nuevo episodio podcast del Cuadrante Alfa. Muy buena tarde, Andrés y seguidores del Cuadrante Alfa. Bueno, acá una semana agitada a nivel de noticias internacionales y pues nada, queremos pues dar una opinión, algo pues informada, y intentaremos ser objetivos para pues saber si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, qué análisis se le da, qué es posibles soluciones uno ve pues desde la humilde opinión de un ciudadano pues que analizan todas las informaciones que van llegando. Ha sido una semana movida, pero prácticamente alrededor de un solo tema. Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, lo que está sucediendo entre Palestina e Israel, todas las implicaciones internacionales, todo el tema geopolítico, todo el tema religioso que ahí conlleva, pues ha llevado a que la agenda noticiosa prácticamente se centre en ese tema. Sí, en Colombia han sucedido otras cositas, pero prácticamente toda esta semana ha sido tema Israel, Palestina, Franja de Gaza. Algo parecido a lo que sucedía el año pasado cuando se inició la incursión, el ataque por vía militar de Rusia en territorio ucraniano. Los primeros días, las primeras semanas, todo el tema se centró en eso, hasta que ya después se fue enfriando a nivel mediático, pues porque todavía el tema de la invasión rusa se sigue llevando a cabo, pero entonces ya nos centrábamos en otros temas, en otras circunstancias, incluso en temas más locales. Entonces, por lo pronto vamos a estar aquí hablando de lo de Palestina, no sin antes también finalizar ya tocando otro tema, o sí, otras cositas de carácter nacional. Ha sucedido entonces lo de Israel. Bueno, ya todos ustedes saben qué es lo que ha pasado, las posturas que se han fijado, gente a favor de Israel, gente a favor de Palestina, eh, gente que incluso viene a justificar un ataque, una agresión como la que hizo Hamas, que es un grupo terrorista, un grupo que no representa a Palestina. Ser de Palestina no significa ser de Hamas. Es como si se dijera internacionalmente que ser de las FARC, ser del ELN o de las AUC es ser colombiano y que por ende representan el sentir colombiano. No. Hamas es un grupo extremista, es un grupo terrorista y así ha sido catalogado por diferentes países a nivel mundial, que existe como una fuerza por fuera de la ley, por fuera del derecho internacional, que busca que Palestina goce la libertad que ellos quieren que Palestina tiene, pero que también quieren buscar a través de la fuerza y a través de atentados el reconocimiento de Palestina como Estado libre con su territorio sin ser ocupado por Israel. No nos vamos a poner aquí con Iván Dacho a hablar de todo lo que ha sido la historia del conflicto entre Palestina e Israel, el por qué surgió el Estado de Israel, qué fue lo que sucedió en el año 48, qué fue lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que era la colonia británica en esa zona de ¿cómo es? Cisjordania, se me enreda, pero bueno, no, o sea, no vamos a entrar en eso pues porque pues para eso están los libros de historia y sí, como diría Fajardo, para eso está Google, hay muchos videos de diferentes canales en YouTube, de diferentes medios de comunicación independientes, otros sesgados. No está de más de que ustedes los consulten para poder entender en parte qué es lo que está sucediendo. Lo que sí hay que dejar claro acá es que todo ataque terrorista hay que negarlo y hay que rechazarlo. No se puede estar de acuerdo con que una fuerza, sea la que sea, atente contra la vida de un grupo de ciudadanos, de personas, sean quienes sean. Así como se tiene que atacar y criticar la postura extremista de Hamas, también hay que criticar
y cuestionar y atacar la postura desmedida, violatoria del derecho internacional humanitario que ha cometido Israel. Y a Israel la crítica tiene que ser mucho más fuerte, claro que sí. Sí, a Hamas se le puede repudiar, a Hamas se le puede criticar, se le puede condenar, todo lo que quieran, ellos fueron los que iniciaron, pero hoy los que están terminando todo esto y los que están continuando con todo esto y de forma más gravosa es Israel. ¿Por qué? Porque Israel hoy es un Estado reconocido, es un Estado que hace parte de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, es un Estado que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, de la Unión Europea y de muchos países latinoamericanos, entre esos Colombia. Ha sido reconocido por Colombia y que tiene históricamente. estado democrático, ¿no? Claro, tienen un primer ministro, tienen un gobierno, tienen unas fuerzas militares, han realizado negocios, por ejemplo, con Colombia. Colombia tiene en Bogotá hay una embajada de Israel aquí y por ende también hay una embajada colombiana allá en Tel Aviv, si mal no recuerdo, o creo, no, creo que todavía estás en Tel Aviv, no en Jerusalén, ¿cierto? Entonces es un Estado reconocido y como tal, ese Estado en su actuar, en su defensa de su soberanía, con muchas comillas, tiene que ser conforme al derecho internacional humanitario. Yo sé que en Internet y en muchos lados han suscitado muchos ejemplos para tratar de explicar el por qué Israel está haciendo lo que está haciendo y el por qué Hamas está haciendo lo que está haciendo. Ambas cosas están mal. El actuar de Hamas está mal, es lamentable y se debe condenar y se debe rechazar porque sencillamente atentó contra la vida de muchas personas, ni siquiera solo únicamente de nacionalidad israelí, sino también de nacionalidad colombiana de otros países, Estados Unidos, creo que de Alemania, creo que de Argentina o de Paraguay, si mal no recuerdo, también han sucedido víctimas de esas nacionalidades. Pero también hay que condenar y criticar, vuelvo y digo, lo de Israel. Esto, para ponernos como en un ejemplo en el contexto colombiano de algo que pasó, fue lo que sucedió en el tema del Palacio de Justicia. Una cosa es la toma del Palacio de Justicia, que es condenable desde todo punto de vista, que hizo en su momento el M-19, que era una agrupación guerrillera que ya hoy entregó las armas, ya hoy los que sobrevivieron pues se reinsertaron a la vida civil, algunos los terminaron matando incluso, y hoy tenemos a alguien que es el presidente. Listo, eso no tiene nada que ver con esto, pero sí nos vamos a centrar qué fue lo que sucedió con el tema del Palacio de Justicia. La toma por parte del M-19 fue algo completamente reprochable, en donde sucedieron muertes y en donde hubo un acto violento, terrorista, de un grupo subversivo que se tomó un palacio de justicia, donde ahí se administraba la justicia de todo un país. Eso está mal, pero es mucho peor lo que sucedió con el tema de la retoma. La retoma sucedió a cargo de las fuerzas del Estado, Ejército Nacional, Policía Nacional y el DAS, metiéndose a la brava, metiéndose a lo maldita sea, acabando con todo lo que se moviera, ocasionando el incendio, porque así está establecido por vía judicial, por diferentes testimonios y pruebas que se practicaron, y la fuerza que se utilizó en el tema de la retoma fue mucho más fuerte como respuesta frente a lo que hizo el M-19, frente a lo que hizo el M-19 agrupación subversiva tomándose el Palacio de Justicia. Por eso es que el Estado colombiano ha sufrido muchas condenas por ese uso de fuerza excesiva a la hora de la retoma. Es esto mismo que está sucediendo con Hamas y con el Estado de Israel. Hamas, agrupación terrorista, inicia un ataque contra la población civil, atentando contra la población civil, e Israel automáticamente y de forma inmediata, diciendo ellos que se están defendiendo, cometen tierra arrasada, atentan y atacan contra toda la población civil que está en Gaza bajo la excusa diciendo que Hamas utiliza escudos humanos y que por eso les vale nada y atacan y bombardean todo lo que están haciendo. Hay videos de edificios destruidos, hay videos del bombardeo de la tierra arrasada, que es un concepto que está prohibido dentro del derecho internacional, ¿no? Por parte de Las Israel. bombas Las bombas fósforo fósforo ya blanco. lo están denunciando. Ya son varios países los que han puesto el grito ahí, Ataque, la queja. ataque a ambulancias, Sí, ataque a lugares donde la ONU tiene resguardos. De hecho, la prensa que estaba cubriendo el conflicto, pues
le tocó irse porque no estaban seguros ni en los colegios, ni en los resguardos de la ONU, o sea, no había lugar seguro. Ya bombardearon toda una universidad dentro de Gaza, por ejemplo. Entonces, la respuesta de Israel, al igual de lo que fue la respuesta del Estado colombiano frente al tema del Palacio de Justicia, es excesiva, es exagerada y es violatoria del derecho internacional humanitario. Entonces, una cosa es criticar a Hamas, pero uno no puede entrar a justificar lo que está haciendo Israel, porque lo que está haciendo Israel es aún peor de lo que hizo Hamas. Sí, es que aparte que es que estamos hablando del ejército de Sí, Israel, de una fuerza armada, de una nación, de una democracia, versus un de un grupo Estado terrorista. reconocido. Exactamente. O sea, el Exacto. grupo terrorista está pues totalmente alejado del derecho internacional humanitario, alejado de todo eso. Ujú. Está al margen de la ley por eso. Sí, Las Fuerzas Armadas de Israel no deberían estar al margen de la ley, pero están haciendo de todo y muchas potencias están mirando para otro lado. sí. Es que esa es la situación. De hecho, mucha gente que es judía no está de acuerdo con lo que está Ujú. haciendo el Estado de Israel, como también mucha gente que es de Palestina que tampoco está de acuerdo con lo que está haciendo Hamas. Es más, el representante político de Palestina, por decirlo así, como el presidente de Palestina, ¿no? Lo que pasa es que él no ha sido reconocido por Estados Unidos y por otros países, ya se reunió el día de hoy con Blinken, con el secretario de Estado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, ya se reunió con Netanyahu, estuvo en Israel, pero también ya ha tenido acercamientos con el líder político, por decirlo así, de Palestina, quien ha salido a rechazar lo que ha hecho Hamas. ¿Por qué? Porque esa reacción de Hamas esa acción de Hamas provocó la reacción excesiva y desmedida de Israel. Oh, pero también están diciendo que ellos sí tenían información de un posible ataque jamás y que no tomaron medidas, como que están esperando a que lo hicieran. Sí, pero también se está criticando el supuesto muro de hierro o la cortina esta antimisiles de Israel. Y es un reproche que muchos políticos, ex cancilleres, ex ministros de Israel le están haciendo a Netanyahu. ¿Qué pasó entonces con la inteligencia? ¿Qué pasó entonces con todo ese presupuesto gigantesco que ellos tienen? ¿Qué pasó con la información del ejército? ¿Qué pasó con las medidas de protección que tiene Israel para evitar precisamente este tipo de ataques? Y ya hay muchas teorías, todavía no se ha corroborado, pero pues es que hasta ahora ha pasado una semana, pero nos está descartando que esto incluso Israel dejó que pasara para poder tener ellos la justificante internacional de la reacción desmedida que están teniendo en estos momentos en contra de población civil de Gaza, aduciendo que ellos están siendo utilizados como escudos humanos. Han salido noticias falsas, han salido imágenes tergiversadas, imágenes generadas por inteligencia artificial, pero también imágenes viejas de torturas o de asesinatos, aduciéndolas a los ataques de los últimos días. Entonces, no hay No, una otras no información chistosas, o no confiable. chistosas no se puede decir. A ver, que también salen ahorita imágenes de los palestinos víctimas, Sí, pero que en Estados Unidos, por ejemplo, actores y famosos piensan que esos son los israelíes. sí, Y suben sí, fotos apoyando a Israel, pero fotos de las víctimas de Palestina. sí. Gente que sube imágenes dice que mire cómo están masacrando a los niños en Israel y resulta que son imágenes de niños de Palestina. Entonces, esto es una guerra, claro, y es una guerra que está teniendo Israel Estado contra el terrorismo. No se trata de justificar lo que está haciendo Hamas, pero sí de tratar de entonces de entender un poco el por qué existe esto y el por qué siempre hemos hablado en las últimas décadas de un conflicto en Oriente Medio, el conflicto palestino, el por qué Palestina no ha podido ser reconocido por muchos países, por presión de Estados Unidos, por presión de Israel, el por qué Israel dice que no tiene por qué existir un Estado palestino, el por qué Irán dice que quiere acabar con el Estado de Israel, el por qué hay otros países de Medio Oriente que están también poniéndole el ojo en la mira, Hezbollah, por ejemplo, que es una agrupación también terrorista, el Líbano y todo lo que está sucediendo con Egipto en contra del Estado de Israel. O sea, es que todo este conflicto podría decir que tiene un origen, aparte de histórico, religioso, y es la Pues es importancia que le religioso dan. también. Y es lo más absurdo, estamos en pleno siglo XXI y todavía estamos teniendo guerras y muertes a causa de una confrontación religiosa.
¿Por qué? Porque Israel son judíos, son monoteístas, creen ellos que el territorio se los dio Dios a ellos, que Jerusalén es la ciudad sagrada de ellos. Por el otro lado están los musulmanes, que también son monoteístas y que dicen que la religión es supremacista para ellos y que todo lo que Alá les prometió y bueno, y Mahoma y todas estas vainas con el tema de Jerusalén y de la tierra para ellos es eso. Y por el otro lado están también los cristianos ahí metidos, en donde dicen y en donde a lo largo de la historia también han justificado que Jerusalén tiene que ser para los cristianos. Entonces tenemos a la larga son no dos, sino tres religiones monoteístas agarradas, peleándose entre ellos por la soberanía de una única ciudad y de sus alrededores, que viene a ser Jerusalén y que viene a ser lo que hoy está ocupado por Sí, Palestina, pero también por Israel. hay guerra religiosa, guerra política, guerra armada, En el grupo mediática. en Telegram, creo que era Mónica, a quien le mandamos un saludo, decía que eso también es un tema por el petróleo y por los yacimientos que hay en todas esas zonas y que por lo tanto Israel también está aprovechándose de todo esto pues para un tema de fortalecimiento a nivel geopolítico. Y no por nada ya Estados Unidos incluso ya mandó un portaaviones y está mandando tropas y tiene presencia militar ya en esa zona al oriente del mar Mediterráneo. Y mientras tanto la Unión Europea pues ninguneada, o sea, todo el mundo lo está pasando por encima. Y hay lugares de valor religioso, ¿no? Que la Sí, UNESCO ha declarado, como por ejemplo la iglesia de, el lugar de nacimiento de Jesús, la iglesia de Natividad y la ruta de peregrinación de Belén. Y esos son territorios palestinos. Por eso cuando sí, Maduro decía que se burlaban todos, que Maduro dijo que Jesús era un chico palestino, pues realmente según la UNESCO, sí, Jesús sí es palestino. Pero porque sí. pues el lugar de nacimiento en estos momentos están la iglesia de Natividad y la ruta de la peregrinación de Belén son territorio palestino. Lo chistoso es que si es verdad que Jesús existió, no sé, no me consta y creo que no es así, pero si es verdad que existió, dicen que Podemos el debatirlo. fenotipo, la fisionomía de Jesús sería muy distinta y están imágenes generadas Venga, por computadora y otras cosas más que muestran no, no, pues lo que pudo haber sido el físico de ese tal Jesús, por decirlo así. no, cuando usted hable de la existencia de Jesús, váyase a la sábana de Turín. Es una prueba, digamos, física de la existencia de Jesús, pero es como la única que yo he visto, ¿no? Física. Yo estuve en esa iglesia de Turín, ¿sabe? No vi la sábana porque no la exhiben, pero sí conocí esa iglesia de Turín y sí están las fotos y está todo, pues toda la cuestión alrededor de eso. Hacer ese turismo es interesante, pero pues a la larga y de tanto documental que he leído y de libros que he leído al respecto, a la larga resulta ser algo más de fe. Y está bien, yo no critico la fe de las personas, cada quien puede creer en lo que Bueno, quiera. El yo soy problema agnóstico, está, ¿no? sí, el problema Pero está. yo creo que la existencia de Jesús sí, pues que sí existió, que tenía superpoderes y bueno, todo este cuento y todas esas cosas, pues ya es diferente. Sí, no, pues es que eso ya va en la fe de cada quien. Y si que alguien quiere creer en un Jesús, en Alá, en Dios, en Buda, en lo que sea, pues está libre de hacerlo. Ni más faltaba que desde aquí nos vamos a ¿Mm? poner a decirle en lo que tiene que creer. En lo que yo no puedo estar de Claro, acuerdo, don Iván Dacho, es que aprovechando esa fe y teniéndola como base, como Jesús, cimentación, sí. se venga a justificar una guerra y las atrocidades que están haciendo, por ejemplo, en este caso, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es que uno en Twitter, en redes sociales y en las justificantes incluso a nivel político están diciendo, es que Israel es el pueblo de Dios y por eso tiene el derecho de desatar su furia como está haciendo. Y uno dice, no, pues, o sea, Además que vayámonos a la Biblia, a no hacerle daño al prójimo y todas estas cuestiones, pues ahí es donde está. Ellos no son el prójimo, el pueblo palestino no es el prójimo, ahí es donde vamos las sí, discusiones pero también. ahí van a decir que no, que es que ellos seguían es por el Antiguo Testamento, que bueno. Mire, conozco gente judía. Soy de familia judía por el lado de mi mamá. Conozco la comunidad judía en Colombia. Y lo que ellos dicen y profesan es algo muy distinto a lo que está haciendo el Estado de Israel. Y por ende uno tiende a escuchar a mucha gente judía que lamenta lo que está sucediendo en Israel, pero que también lamenta lo que está haciendo en la Franja de Gaza. Es que no hay justificante religioso para venir a excusar lo que hizo Hamas
por el lado musulmán, pero también lo que está haciendo Israel por el lado del Estado de Israel. Esto es un tema humanitario. Y esto es un tema en donde hubo un ataque terrorista por parte de Hamas y en donde hay una respuesta excesiva y agresiva, violatoria de todo el derecho humanitario por parte del Estado de Israel, ¿no? Aquí lo que tendría que hacer Israel es buscar que estas cosas no sucedan más, pero esto no se trata de pisotear duro la serpiente, como dicen algunos, porque pisoteando duro la serpiente, pues lo ha llevado haciendo Israel todo el tiempo y eso no ha servido. Eso lo que hace es que la gente que se mete en esos grupos terroristas y extremistas, pues les resulte nada si lo terminan matando, no, ellos van a preferir morir dentro de una guerra antes que ver que su país o que su territorio sigue siendo ocupado a la fuerza y a la brava por parte de Israel. El problema es que Israel también se cree muy valiente e Israel se cree muy con todo el derecho de hacer lo que quiere porque tiene y cuenta con el apoyo irrestricto de Estados Unidos. Y si no, pues aquí tenemos en uno de los primeros videos de Aníbal Dacho, eh, en donde está la intervención y la solicitud tanto de Biden como un llamado que hacen a través de la diplomacia de Estados Unidos para que Gustavo Petro, presidente de Colombia, entre a rechazar lo que está sucediendo en Medio Oriente. Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden redobló su condena a Hamás y también su respaldo a Israel. Juan Camilo Merlano, ¿qué dijo el presidente y qué asistencia comprometió para ese país? Buenos días. María Camila, dos cosas para destacar sobre los comentarios del presidente Joe Biden. Primero, una condena bastante dura a los atentados terroristas por parte de Hamás. Destacó los reportes de masacres de familias, padres tratando de defender a sus hijos, bebés, mujeres violadas. Dijo que eran actos malvados, horrendos y con el único objetivo de derramar sangre y de generar terror. De ahí los compromisos en materia de asistencia. Primero, como una muestra de respaldo, el secretario de Estado Anthony Blinken estará llegando mañana a territorio israelí para hablar con funcionarios, altos funcionarios del gobierno israelí y para seguir comprometiendo mayores activos por parte de los Estados Unidos. En ese marco, el presidente Joe Biden anunció que de ser necesario enviará mayores embarcaciones. Recordemos que ya se encuentra en el este del Mediterráneo el portaaviones USS Gerald Ford en compañía de otros destructores y otros buques. Y también la otra asistencia que ya comprometió es asistencia en materia de inteligencia por parte de expertos de agencias de los Estados Unidos para que respalden autoridades israelíes en el rescate de rehenes, de aquellos ciudadanos que se encuentran secuestrados por Hamás, que están en la Franja de Gaza. De hecho, el presidente Joe Biden también confirmó que hay ciudadanos estadounidenses que están secuestrados por Hamás y que se encuentran en la Franja de Gaza. Entonces, muy seguramente se adelanten intentos de rescate de estos ciudadanos. Pero al margen de estos pronunciamientos de los Estados Unidos, también hubo un pronunciamiento para destacar, y es el Departamento de Estado que desestimó en las últimas horas los múltiples comentarios del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, antiguamente Twitter, a propósito de la respuesta de Israel y de los ataques terroristas por parte de Hamás. Posiciones como, por ejemplo, que Gaza le recuerda los campos de concentración en Auschwitz, o que las autoridades israelíes hoy se pronuncian así como se pronunciaban los nazis durante el Holocausto. Comentarios inapropiados según el Departamento de Estado y que no ayudan. Escuchemos al portavoz. No, that is not true and No, eso no es cierto. Y ese tipo de comentarios de otros líderes ciertamente no ayudan y no son indicativos de lo que realmente está sucediendo. Israel tiene todo el derecho a defenderse. El terrorista que llevó a cabo este ataque debe rendir cuentas. Esperemos plenamente que nuestros socios israelíes coordinen su respuesta con el derecho internacional, por lo que este tipo de comentarios del presidente Petro u otros no ayudan ni reflejan las circunstancias en el terreno. El Departamento de Estado también envió un mensaje a todos aquellos líderes que no han condenado contundentemente los atentados terroristas de Hamás, entre esos el presidente Gustavo Petro, asegurando que todos los líderes del mundo deberían condenar los hechos y las imágenes que se están. ¿Sí ve lo que dice ahí? Que el secretario de Estado de Estados Unidos dice que todos los países tienen que condenar lo que Estados Unidos dice que tiene que condenar. Y reprochan lo que está haciendo Petro. Una cosa es que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero otra cosa es que vengan a decirle a un presidente, como lo es Petro, o a cualquier otro, qué es lo que tienen que rechazar y qué es lo que tienen que condenar. Y en eso
Se están ellos sobrepasando. Estados Unidos se está sobrepasando. Que Estados Unidos quiera, dentro de su ejercicio de soberanía y de autodeterminación, establecer que va a darle apoyo irrestricto total de inteligencia, de dinero, de armas, de militares, de fuerza, de lo que sea a Israel, bueno, bien puede, hágalo. Cada país verá si está o no de acuerdo y si apoya o no esa decisión de Estados Unidos. Pero que ellos no vengan a decirnos a cada uno de los países del mundo qué es lo que tenemos que pensar y qué es lo que tenemos que rechazar, porque esto se trata entonces de una intromisión, aparte de la soberanía de cada uno de los países, dentro de la libre determinación de los pueblos. Cada país es libre de determinar si quiere apoyar a Palestina, cada país es libre de determinar si quiere apoyar a Israel, o cada país es libre de decir, no me voy a pronunciar, abogo a que haya la paz en esa región y a que exista una solución negociada entre Palestina e Israel. Pero hay Esa es la cierta postura que le vengo tergiversación, yo a entender. Claro, hay una tergiversación. porque Petro rechazó el atentado. O sea, Petro no está ni con uno ni con otro, Petro está llamando al diálogo. Petro lo que está haciendo es darle una continuidad al discurso que él tuvo en la ONU, discurso que cada uno de ustedes pues lo puede revisar, y es un discurso en donde él decía que así como está sucediendo el tema de Rusia y de Ucrania, hay que sentarse a hablar para que no suceda lo que está sucediendo en estos momentos en Palestina y en Israel. Y invita a que sea la ONU la que facilite una salida negociada al conflicto entre Ucrania y Rusia, pero también entre Palestina e Israel. El problema es que para el uribismo y para ciertos sectores, hablar de paz entonces es apoyar a un grupo terrorista, y yo hasta el momento no he visto un trino de los de Gustavo Petro, pronunciamiento alguno, en donde apoye a Hamas, pero tampoco, y eso también es cierto, no hay un trino en donde él critique a Hamas. Él critica a Israel y critica la situación que hay en Gaza, pero no a Hamas. Entonces ya lo que es la prensa ha empezado a decir es que Petro no ha sacado un trino criticando lo de Hamas, criticando el primer comunicado de prensa de Cancillería, que sí cuestionaba el tema de Hamas, pero después borraron y sacaron otro comunicado, que es el que hoy sigue fijado en la prensa de Cancillería, ¿no? Y cuando hablan de la ciudadana colombiana que falleció allá durante ese bombardeo de Hamas, entonces dicen, lamentamos la muerte de ella, entonces no, es que fue un asesinato, es que si ves que Petro no condena. De nada sirve que un presidente, como lo es Colombia, salga a condenar lo de Hamas, si lo que él quiere, en mi entender, ¿no?, es buscar una salida negociada. Condena que hayan muertes y condena que estén sucediendo casos de desapariciones, de asesinatos, de torturas, de secuestros. Sobre todo los niños. Sí, y de los niños. Y hay uno de los trinos, don Iván, ha hecho la primera imagen del trino de Petro, que incluso es un trino que él tiene fijado, y él habla sobre eso. Ya lo vamos a leer para las personas que nos están escuchando en el podcast. Un momento, por favor. A ver. Espere que... A ver, lo ubico. En los de Petro, ¿no? Sí, es el primer trino donde tiene la foto de los niños. Yo lo tengo acá para leer. Listo, mágico. Entonces, mientras lo va colocando, lo voy a ir leyendo, que es un trino que está fijado en la cuenta de Petro. Dice lo siguiente: la única manera para que los niños palestinos duerman en paz es que los niños israelíes duerman en paz. La única manera para que los niños israelíes duerman en paz es que duerman en paz los niños palestinos. Eso no lo logrará jamás la guerra, solo lo logra un acuerdo de paz que respete la legalidad internacional y el derecho de los dos pueblos a existir libres. Estas fotos son de niños palestinos asesinados por la ocupación ilegal de su territorio. Pues esto le ha servido pues para que le caiga a toda la comunidad internacional encima a Petro, toda la comunidad internacional que apoya de forma irrestricta y por orden de Estados Unidos, como lo escucharon ustedes, a Israel. Vuelvo y digo, Estados Unidos es libre de apoyar a Israel como lo quiere estar haciendo, es libre. Que sea bien o mal, pues depende del juicio y el razonamiento que cada uno de nosotros hagamos. Personalmente, yo pienso que
el apoyo de Estados Unidos a Israel, pues están en su derecho, pero no de forma irrestricta y no dándole rienda suelta a que Israel haga lo que está haciendo. Porque el problema es que Israel se está sobrepasando los derechos humanos, está sobrepasando todo el derecho internacional. Y lo está haciendo porque está con la tranquilidad que tiene el apoyo irrestricto de Estados Unidos, de Reino Unido y de otros países a los que Estados Unidos presiona para que apoye. Claro. Y pues nada, o sea, yo creo que, o sea, es que esto de tomar partido a mí me parece tan irresponsable. O sea, estamos en siglo XXI, donde debemos como de mediar, ¿no? Buscar soluciones, pero no, me voy con un bando o me voy con el otro. Pasa con los vecinos de Israel y Palestina que tomaron varios partidos por Palestina. Otros partidos, no, a ver, porque a mí me gustó lo que hizo Petro. Petro a fin de cuentas no tomó partido por ninguno. Es una Y, tercera vía. y vamos por el diálogo, porque es que nos acostumbramos a que o estás con Rusia o estás con Ucrania, o estás con este o está con el otro. ¿Y por qué no miramos mejor si nos ponemos, si como mayoría de países que habitan este planeta, como una mayoría de países que habitamos este planeta, los ponemos en orden y hacemos una negociación? Pienso yo. Hubo algo que hizo en su momento Juan Manuel Santos, siendo presidente, dentro de sus últimas actuaciones dentro del gobierno, y fue, como jefe de Estado, reconocer al Estado de Palestina, algo que a la comunidad judía en Colombia y a la comunidad judía internacional no le gustó mucho y que suscitó un fuerte rechazo por parte de Israel a Colombia. Duque no pudo deshacer eso, lo intentó pero no pudo. Y pues Petro lo sigue continuando y sigue reconociendo a Palestina como un Estado, Creo algo que a que la comunidad Palestina judía no le ha gustado. ya tiene embajada acá en Bogotá este año. Sí, en la calle 45, no, este año no, desde mucho antes. Lo que pasa es que Ah, sí. incluso venía desde antes sobre el gobierno Uribe más o menos, en donde Palestina puso una misión y se llamaba así Casa Misión de Palestina y ya después pasó a ser nombre de Embajada de Palestina gracias al reconocimiento de Santos. Pero es que venga, les cuento algo. Con Uribe, con Santos obviamente, de ahí para atrás también, Colombia ha sido un país facilitador del tema de Palestina e Israel. De hecho, una de las primeras cosas que hizo Uribe, siendo ya expresidente, fue asistir a unos foros y a unas charlas para buscar imaginen, invitan a Uribe, para buscar una salida negociada al conflicto en Medio Oriente, al conflicto de la Franja de Gaza. Pero Uribe como presidente otorgó pasaportes colombianos a ciudadanos palestinos para que ellos pudieran ingresar como colombianos a la Franja de Gaza. Eso hoy la prensa lo omite, pero yo lo recuerdo muy bien porque en su momento se hablaba que eso es una labor humanitaria que Colombia tiene y eso es una labor dentro del respeto de los derechos humanos que Colombia tiene a la hora, por ejemplo, de brindar esa nacionalidad colombiana a estas personas palestinas para que ingresen a la Franja de Gaza más libremente como colombianos y no como ¿Qué palestinos. tal, Algo, qué tal algo, eso algo que Israel ha criticado. qué tal eso lo hubiera hecho Petro? Ahí sí hubiera sido noticia. ¿Y qué es lo que pasa en la Franja de Gaza? Y ahí le mandé una imagen a Unimandacho que está el mapa de la Franja de Gaza, de las Eh, últimas imágenes. ya, La listo, un Franja de momento, Gaza por es un fragmento de tierra, pero también de mar, que está cerrado y está bloqueado por el Estado de Israel, en donde solo hay unos puntos específicos para su ingreso y para su salida. Y es a lo que Petro se refiere como un campo de concentración, o como mucha gente lo llama dentro de la comunidad internacional, una cárcel al aire libre. Eso es la Franja de Gaza. Esta es una imagen, damos los créditos de la cuenta de Twitter y de la página que se llama El Orden Mundial. Ellos han sacado en sus redes sociales diferentes mapas y datos estadísticos sobre lo que está sucediendo con el bloqueo de Gaza, lo que está sucediendo con Palestina y demás, para que ustedes también entonces lo revisen. Ahí lo que nos están mostrando es todo el bloqueo de Gaza y el territorio, pues lo que está cercenado, marcado, restringido por parte de Israel. O sea, es un Estado como Israel bloqueando el ingreso y el acceso de un grupo de personas gigantesco que vive ahí.
En toda esa franja que nos está colocando acá en Mandacho en la imagen y que le estamos comentando a quienes nos están escuchando en el podcast, es una franja grandísima en donde hay diferentes ciudades, hay diferentes poblaciones y demás, y que todo está cercado por Israel. Y eso es lo que llaman la cárcel al aire libre más grande del mundo, o lo que llama Petro un campo de concentración. Son interpretaciones o formas de ver la situación, y que obviamente eso incomoda a los judíos, porque los judíos fueron víctimas del holocausto nazi y fueron víctimas de Auschwitz, el campo de concentración o de los más grandes que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, que ahora sean a ellos quienes los estén señalando de este tipo de comportamientos, pues es algo que a los judíos y es algo que a la comunidad de Israel les incomoda, pero pues que es la realidad. ¿Qué le podemos hacer? Esto para nada es humanitario, lo de la Franja de Gaza. Esto para nada es humanitario y para nada es respetuoso del derecho internacional. Eso es como lo que llamaba Duque cerco humanitario. El cerco humanitario, sí. Esto es un cerco pues, que sencillamente está horrorizado, y que, por ejemplo, ya Netanyahu había dado la orden de cortar todo el suministro eléctrico, de agua y de alimentos y de gas y otras cosas más, para matar de hambre a la gente de Gaza. O sea, esto que está sucediendo en la Franja de Gaza es lo que fácilmente se podría ver en cualquier otra película de un futuro apocalíptico, un futuro distópico, una vaina, una realidad absurda, pues está sucediendo en estos momentos. Y es la crítica que hacen muchos líderes a nivel internacional. Por ejemplo, acá en esta otra imagen que nos comparte don Iván Dacho, dice y nos muestra lo que es la concentración de la población de Israel y Palestina, habitantes por kilómetro cuadrado a 2020. Y se ve como en la Franja de Gaza, por ejemplo, hay una densidad, yo pongo la imagen aquí, en la Franja de Gaza la densidad media ronda los 5.000, los 5.500 habitantes kilómetro cuadrado, mientras que en el resto de Israel no llega ni siquiera a los 450. O sea, es una gran cantidad de personas que están ahí sometidas, que están ahí aprisionadas, si es que le cabe otra palabra, dentro de la Franja de Gaza. Y ahí adelante, en la imagen siguiente, está el Trino, pues explicándolo por parte de la cuenta de El Orden Mundial, que es de donde hemos sacado la imagen, que dice lo siguiente. El mapa de la densidad de población de Israel y Palestina. Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Tiene una tasa media de 5.500 habitantes kilómetro cuadrado, que se dispara por encima de los 47.000 en la ciudad de Gaza. Entonces, esto es un tema preocupante, porque realmente estamos viendo que en pleno siglo XXI, en el año 2023, en donde estamos ahora, pues tenemos a una gente en un estado de necesidad, en un estado de desesperación, sometidos a la voluntad de Israel, que están siendo bombardeados por Israel, bajo el pretexto que Hamas los está utilizando como escudo humano. Aquí es en donde yo vuelvo y hago la pregunta. Israel, ¿qué tanto sabía de este ataque de Hamas? A mí me parece que dejaron abierto esto. Dejaron abierta esta puerta para que sucediera esto, y para ellos poder decir, con el respaldo de Estados Unidos, de que tienen el derecho de defenderse. Así que, claro, todo Estado tiene derecho a defenderse frente a una agresión externa o interna, pero lo tiene que hacer respetando los mecanismos establecidos a través del derecho internacional humanitario. De eso sí no se puede pasar por encima, pero lo están haciendo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos les da el respaldo y el resto de la comunidad internacional les está dando el respaldo. Y cuando se habla de una tercera vía, de buscar una salida negociada, buscar un tema de paz, es entonces irse en contravía de lo que Estados Unidos quiere que se diga, y en donde ellos terminan diciéndonos a nosotros, en el caso de Colombia, qué es lo que tenemos que decir y qué es lo que tenemos que pensar. Hay otra cosa, don Iván Dacho, si nos puede poner el siguiente video, por favor. El ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció este miércoles la formación de un gobierno de emergencia junto a Benny Gantz, miembro de la oposición, exministro de Defensa y ex jefe del Estado Mayor del Ejército, tras el atentado terrorista perpetrado por el grupo islamista militante Hamas. Mientras tanto, la cifra de muertos en territorio israelí asciende a 1.200. Israel continuó bombardeando intensamente este miércoles la asediada Franja de Gaza, donde los muertos superan ya el millar. Entre tanto, el Ministerio de Defensa israelí afirmó hoy que la ofensiva sobre Gaza se intensificará con una operación terrestre para la que el ejército israelí ya ha concentrado 300.000 soldados. Entonces, Israel anunció una operación terrestre en la Franja de Gaza para que el ejército israelí ya concentrado en 300.000 soldados. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció además la formación de un gobierno de emergencia junto a Benny Gantz, miembro de la oposición y exministro de Defensa y ex jefe del Estado Mayor,
del ejército tras el ataque terrorista perpetrado por el grupo islamita militante Hamas. Esto, lo que han dicho muchos analistas, es una forma rápida de quitarse la eventual responsabilidad que le pueda competir al gobierno de Netanyahu y al mismo Netanyahu sobre el no haber previsto este ataque. Llama entonces a la gente de la oposición para que lo ayude dentro de un gobierno de emergencia, lo llama él, para buscar contrarrestar el ataque de Hamas. Está bien, sí, un Estado puede hacer eso. Un Estado tiene que buscar repeler una agresión externa y buscar que no los vuelvan a atacar. Pero ojo a la cifra y que ustedes lo escucharon hace un momento. Mientras tanto, la cifra de muertos en territorio israelí asciende a 1.200, ¿cierto? 1.200, frente a más del millar de víctimas en Palestina, en la Franja de Gaza. O sea, es un tema completamente desproporcionado. Obviamente hay que llorar y hay que lamentar cada una de las 1.200 personas israelíes que han fallecido por culpa de este atentado de Hamas. Pero ¿qué pasa entonces con el otro millar de personas que anuncian acá en la noticia? ¿Qué pasa entonces con las víctimas palestinas? ¿Qué pasa con la población civil dentro de la Franja de Gaza que sencillamente los están asediando? Les ordenaron tierra arrasada y los están bombardeando por todo lado. Y con el histórico también, ¿no? El histórico de bombardeos de Israel versus Palestina. Es que acá Claro. se omite eso también. ¿Cuántas muertes no han sucedido a lo largo de la historia? Más específicamente desde el año 48 para acá. Muertos de un lado y muertos del otro, desaparecidos de un lado y desaparecidos del otro. Es que esto es una tragedia y esto es un fracaso. O sea, la ONU nace después de la Segunda Guerra Mundial y se crea como organismo internacional para evitar que sucedan guerras. Y esto ha sido un fracaso con el que la ONU nació. Todo lo de Israel, todo lo de Palestina, es un fracaso que ha tenido la ONU y por ende la comunidad internacional y por ende lo que se puede llamar el mundo civilizado hasta la fecha. Esto es un fracaso. Y eso no se trata de decir es que Israel es el bueno porque es el pueblo de Dios y Palestina es el malo porque son musulmanes. No, no se puede aceptar cualquier precepto religioso. No, aquí ambos son los malos, pero ambas partes son las víctimas también. Israel es víctima de lo que ha sucedido con Palestina y con los extremistas palestinos y Hamas y todos, sí, pero también Palestina ha sido la víctima por todo lo que ha sucedido frente a los excesos y al uso de fuerza desmedido que ha hecho tanto Israel como también pues, Estados Unidos apoyando a Israel. Entonces es que ambas partes son las malas, pero ambas partes también son las víctimas. ¿Y cómo se soluciona un conflicto de estos? Pues con el diálogo. Hay que buscar una paz. ¿Para qué está la ONU entonces? ¿Para qué está Sí, no, la comunidad internacional? La ONU ha fracasado rotundamente en estos temas. Parece que las potencias tienen, digamos que más voz que la ONU o más poder que la ONU, porque eso es lo normal, o sea. Claro que Israel tiene derecho a su territorio y Palestina también, porque es que, pues digamos que pasó, pues históricamente usted sabe que los israelíes se fueron y volvieron más poderosos a ocupar el territorio palestino. O sea, yo no estoy de acuerdo con que, como se fueron, porque hay gente que apoya a Palestina y dice, no, los israelíes se fueron y suerte. No, yo creo que los israelíes, los judíos tienen derecho a su territorio, así como los palestinos ocupan un territorio, también tienen derecho a eso. Y para eso tiene que haber una negociación, trazar fronteras, que nadie salga más golpeado que el otro, todos estos temas, ¿no? O cuadrarlo de la mejor manera, o sea, estamos todavía en un siglo XXI y no hemos podido llevar esto a cabo, sino que lo que decía ahorita, no, yo me voy con Israel, yo me voy con Palestina y la negociación y esto, ¿no? Y ahí donde alguien hable de, como Petro que está hablando de negociar, que no, que es que está siendo cómplice. Hay que buscar esa tercera vía, que es el discurso de Petro, pero también ha estado ahí el silencio que ha incomodado a muchos de parte de AMLO, el presidente de México, que ellos por postura y por política lo que han hecho es tener un silencio neutral frente a todo esto, porque sencillamente no salen a apoyar a un bando o al otro. Es lo que se llama la tercera vía. Y es lo que Petro tiene en su trino fijado, en el penúltimo párrafo que lo voy a volver a leer. Esto no lo logrará jamás la guerra, solo lo logra un acuerdo de paz que respete la legalidad internacional y el derecho de los dos pueblos a existir libres. Hay que buscar la coexistencia,
libre y pacífica de Palestina e Israel, para que Palestina, que es un estado judío, es un estado absolutista porque ellos solo aceptan el judaísmo, pues lo ejerzan con sus ciudadanos internamente sin estar en guerra con los demás países, y que Palestina, que es un estado musulmán, ejerza también su religión y su libre desarrollo de la personalidad, la Creo que ahí autodeterminación de los pueblos que le ahí compete. dijo dos veces Palestina, ¿Sí? Israel y Palestina. Sí, o sea, a lo que voy es que Palestina e Israel vivan en sus territorios, coexistan cada uno en sus territorios competentes con unas fronteras Y con sus determinadas y creencias. acordadas. Es que eso ya se arregló desde el año 48, pero bueno, que acojan eso y que vivan. Y si quieren ser un estado completamente judío, pues séanlo. Y si quieren ser un estado musulmán, pues séanlo. Y ya, pues ya será la historia y serán otras versiones los que los entren a ellos a cuestionar o aplaudir en dado caso. Ya Ya pasarán los entrará a los juzgar. territorios que Sí, digamos, esas otras las cosas que, donde llega a pasar esto, que hagan bien la separación de terreno, que no vaya a pasar como la Unión Soviética, ¿no? Que sí, quedaron sí, sí, sí. prorrusos en Ucrania y los prorrusos los empezaron a bombardear y bueno, O, ahí tuvimos otro. o el tema limítrofe, que eso es otro fracaso de la comunidad internacional, el tema limítrofe que hicieron en África. Hoy las fronteras africanas no obedecen y no son acordes al sentir nacionalista y al sentir de los diferentes pueblos que quedaron ahí subdivididos desde, pues, desde una visión muy europea. Porque acuérdense ustedes que históricamente África estaba bajo la división y bajo el yugo de diferentes colonias europeas, portuguesas, alemanas, españolas y bueno, de todos, ¿no? Británicas y demás, y que cuando ya fueron entregando eso, lo que sucedió, por ejemplo, en el Congo, Bélgica, ¿no? Todas esas barbaries, ellos entregaron esos territorios y los empezaron a subdividir y surgieron muchos países que hoy no obedecen a ese sentir de nación, de pueblo, y que han resultado en guerras porque están reclamando territorios que les competen a ellos. Don Iván Dacho, sí, pasemos al otro video. Un momento, por favor. Sin precedentes y firmada por 12 cancilleres, ex cancilleres de Colombia, se apartan de la diplomacia del actual gobierno tras las declaraciones del presidente Petro en la que no condena las acciones terroristas de Hamás contra Israel, que ya dejan más de 1.000 muertos, casi 2.000 muertos en las últimas horas, más de 40 niños decapitados, más de 20 estadounidenses perdidos. El presidente de Colombia no ha sido capaz de condenar esto y ha sido recriminado no solamente por la comunidad judía, la comunidad israelí. Esta mañana les mostrábamos las declaraciones del Departamento de Estado hablando sobre Gustavo Petro y también, por supuesto, legisladores estadounidenses. Esta carta sin precedentes está firmada por Guillermo Fernández de Soto, por la doctora Noemí Sanín, por el doctor Rodrigo Pardo, por el doctor Camilo Reyes, por la doctora Carolina Barco, por la doctora María Consuelo Araujo, por el doctor Fernando Araujo, por el doctor Jaime Bermúdez, por la doctora María Ángela Holguín, por la doctora Claudia Blum, por la doctora María Emma Mejía, por la doctora Marta Lucía Ramírez. Todos ex cancilleres, miembros de una comunidad de profesionales que han llevado la bandera, la postura del Estado colombiano, que durante años fue una postura racional, una postura ubicada en el lado correcto de la historia. Esta carta es sin dudas un jalón de orejas para la actual administración. Esta carta hay que decirle a Luis Carlos Vélez, porque esta es la voz de él en la FM, que es una carta que sí, firmaron todos estos ex cancilleres, pues es una carta que efectos prácticos y jurídicos y vinculantes no tiene para nada. Más allá del titular a nivel mediático y que puedan hacer, y que sí, se reunieron unos ex cancilleres y firmaron una carta. Eso no tiene nada. Otra cosa hubiera sido si Petro como presidente convoca a la Comisión de Relaciones Exteriores y sacan un comunicado conjunto. Ahí sí tiene efectos, pero en este caso no. Y más que todo, si es algo firmado por Marta Lucía Ramírez, por Claudia Blum y por el resto de gente que mencionaron ahí. Noemí Sanín. Noemí Sanín, un poco de gente que lo que demuestra y lo que me reafirma a mí es la equivocada postura diplomática que había tenido Colombia, más bien. Y que en eso sí se nota el cambio, que hubo un cambio
realmente en la forma de manejar la diplomacia y que sencillamente que todas estas personas que se emberraquen, pues que emberraquense si quieren, no están en todo su derecho. Nadie les dice que no. Pero lo que sí me choca de lo que dice acá Luis Carlos Vélez es que ellos, los Estados Unidos e Israel, están en el lugar correcto de la historia. ¿Quién es Luis Carlos Vélez para venirnos a decir cuál es el lugar correcto de la historia? Lo hemos estado aquí hablando con Iván Dacho. Una cosa es que vengan a decir es que el bueno es Israel, el bueno. O sea, asumir esas posturas son absurdas. Ahora venirnos a decir que es que el lugar correcto de la historia, o sea, eso es un nivel de soberbia y desfachatez gigantesco. O sea, no nos crean tan pendejos. Y pues me perdonará la gente que le crea a Luis Carlos y que le admire estas cosas, pero realmente es una desfachatez, pero gigantesca. O sea, y pues la carta de los exministros, pues bueno, quedará ahí ya, pero vuelvo y digo, no tiene ningún efecto para nada. O sea, no. Listo, pasamos al otro video. Sí, pasemos al otro video que este es interesante de uno de los Muchas panelistas de la piezas base publicadas del y programa documentadas. de Pablo Iglesias. Muchas piezas publicadas y documentadas en la propia prensa israelí y estadounidense sobre este hecho histórico. Yo os traigo aquí algunas más. La de Haaretz era de ayer y esta del Times of Israel es de antes de ayer, 8 de octubre. Durante años, Netanyahu apoyó a Hamas. Ahora ha explotado en nuestras caras. Este es el titular y dice la pieza. Durante años, los diversos gobiernos encabezados por Benjamin Netanyahu adoptaron un enfoque que dividió el poder entre la Franja de Gaza y Cisjordania, poniendo de rodillas al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, mientras tomaban medidas que apuntalaban al grupo terrorista Hamas. La idea era impedir que Abbas o cualquier otro miembro del gobierno de la Autoridad Palestina en Cisjordania avanzara hacia el reconocimiento de un Estado palestino. La mayor parte del tiempo, la política israelí fue tratar a la Autoridad Palestina como una carga y a Hamas como un activo. El diputado de extrema derecha Bezalel Smotrich, ahora ministro de Finanzas del gobierno de línea dura y líder del partido sionismo religioso, lo dijo él mismo en 2015. Y a continuación, Times of Israel hace referencia a las mismas palabras de Netanyahu que ayer citaba el Haaretz y que mencionó también Laura. Según varios informes, Netanyahu hizo un comentario similar en una reunión de la facción del Likud a principios de 2018, cuando se le citó diciendo que quienes se oponen a un Estado palestino deberían apoyar la transferencia de fondos a Gaza, porque mantener la separación entre la Autoridad Palestina en Cisjordania y Hamas en Gaza impediría el establecimiento de un Estado palestino. Si bien Netanyahu no hace este tipo de declaraciones de manera pública u oficial, dice el Times of Israel, sus palabras están en línea con la política que implementó. Pues más claro agua, divide y vencerás. Divide et impera. Bueno, Listo. ahí está el tema entonces de lo que dicen la gente de Ya La nadie Base, se- un programa español dirigido por Pablo Iglesias. Entonces aprovechamos acá, ¿no? Ahí está la circunstancia de lo que sucedió con Hamas, ahí está el tema de Netanyahu. Al parecer, todo indica que Israel sí sabía, pero pues, ¿qué dejó que pasaran? Vuelvo y digo, todo esto me recuerda tanto lo del Palacio de Justicia. Van a decir, uy, Andrés, pero es que ese ejemplo, no, es que mire lo de Israel, mire lo que está pasando ahí, es que cuántos muertos. Sí, pero el Estado colombiano Bueno, sabía no, hace poco, la escuela militar. también. Pero es que mire, lo del Palacio de Justicia, semanas antes habían salido notas de prensa alertando de un ataque del M-19 al Palacio de Justicia. Inteligencia de la policía allanó unas casas en Soacha, donde habían militantes del M-19, con planos del Palacio de Justicia. Y la respuesta del gobierno de ese entonces, de Belisario, fue cambiar la seguridad del Palacio de Justicia, que estaba a cargo de la Policía Nacional, como edificio público que es, hoy todavía lo sigue haciendo, y lo dejó a cargo de una empresa de vigilancia privada. Y esos miembros de esa empresa de vigilancia privada, algunos de ellos quedaron como las víctimas y los muertos a cargo del M-19. Y mientras se llevaba a cabo el tema de la toma, en cuestión de minutos ya estaba el ejército haciendo la retoma. O sea, en paralelo estaba sucediendo la toma y la retoma del Palacio de Justicia. El Estado colombiano sabía, aprovecharon, dejaron que eso pasara, dejaron esa puerta abierta, entraron, y el Estado colombiano actuó con tal fuerza que acabaron con gran parte de la cúpula del M-19, Andrés Almarales, Alfonso Hacking, ¿no? Toda esa gente que estaba ahí, que eran los líderes del M-19. Y acabaron con muchos magistrados también. Con magistrados,
E hicieron la vueltica de quemar la biblioteca. Sí, el M-19 se financió con Pablo Escobar con el narcotráfico para poder hacer la toma del Palacio de Justicia. Pero es que Pablo Escobar jugó a dos bandos. Financió el M-19, pero también algunos militares para que entre los dos quemaran la biblioteca y los archivos del Palacio de Pues Justicia. yo me imagino que El usted habla M-19, con pruebas de eso. Yo pues no, claro. no tengo pruebas, pero sí siempre pensé eso, que estaba jugando a dos bandos. Ujú. De hecho, de eso hay pruebas y lo habíamos comentado en un video anterior. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un juzgado penal especializado que casualmente cuando yo ingresé ahí se estaba conociendo y se estaba adelantando el proceso del Palacio de Justicia para fijar la responsabilidad de la M-19. Entonces tocaba inmiscuirse durante todos esos libros, expedientes que habían para establecer qué muertos y qué casos, qué hechos concretos le competían a la M-19 en materia de responsabilidad y cuáles otros eran para el ejército. Y quienes hicieron el tema del incendio fueron los del ejército, pero como lo habíamos dicho esa vez pasada, esperemos ya poder hablar de eso en otro programa para Un no capítulo alargarnos más. especial. Sí, Bueno, para no... cerremos. Bueno, entonces digamos que acá pues nada, yo creo que como concluimos que la ONU y que los organismos internacionales han fallado estrepitosamente. Ujú. Que la diplomacia en los países está dirigida por las potencias y ¿qué? ¿Cómo los llama? Sus colonias, tal vez. O que No, sus todavía, aliados, sus socios, no, pero que son con los como que... ellos nos manejan como si fuéramos las colonias, ¿no? Que tenemos que decir esto. Sí, si ustedes lo escucharon en ese video que colocamos, es que Colombia y otros países tienen que salir a condenarlo. Entonces, Cada bueno, país es todavía hay una libre. especie de, o sea, estamos en siglo XXI. Todavía, aunque ya hay países independientes, hay países que creen que son colonias de otros países. Hay Sí. países que creen que son jefes de otro país. Hay países que creen que mandan sobre la diplomacia de otros países y hay organismos como la ONU que quedan impotentes ante las potencias e impotentes ante los países poderosos y no hace nada, no termina haciendo nada. Entonces acá tenemos muchos conflictos, China, Estados Unidos, la guerra comercial, y ahora la tema Ucrania-Rusia, tema ahora Palestina-Israel, que es el más viejo de todos, y así vamos con ¿cómo es? Un manejo de los conflictos entre países que ha fracasado. Ujú. Y yo creo que podemos concluir eso. Es un fracaso la ONU, hay que hacer algo. Y Es bueno, que me gusta que ojalá hubieran más voces como la de Petro y ojalá existieran esas voces, pero en países más fuertes, en alguna potencia, ¿no? Ay, no vamos a apoyar a Israel, no vamos a apoyar a Palestina. Y bueno, usted mire, tenía otra cosa por se ahí. me lo preguntan, si me lo preguntan así, es que usted está en contra de Israel. Sí, no, yo no estoy aquí en este momento a favor de Israel. Me duele y lamento los muertos de Israel, sí, porque fue población civil la que falleció, como también está sucediendo con el caso palestino. No estoy a favor de Palestina o de Hamas como tal, que haga lo que tenga que hacer en contra de Israel, no. Hay que lamentar que existan estas guerras en pleno siglo XXI, en donde la diplomacia internacional, la ONU, han sido un completo fracaso, no han servido para nada y no han sido capaces de prever esta guerra que está sucediendo en este conflicto en Oriente Medio. Lo que hay que hacer es buscar una tercera vía, que es una salida negociada, para que el Estado de Israel ahí sí exista y pueda ser reconocido plenamente por el resto de países que todavía no lo han reconocido, con las fronteras que le competen a ellos realmente, pero también que exista un Estado palestino reconocido con sus fronteras y que pueda vivir en armonía con el Estado de Israel sin que se estén matando. A eso es lo que yo apoyo y a eso es a lo que hay que hacerle votos y demás. Es que Eso no creo se que eso es trata, lo que la diplomacia mundial debería hacer. sí, esto no se trata que es que en Francia o en Berlín o en donde sea están mirando, se van a penalizar que se ondee una bandera palestina. No, no. Hay que apoyar a Palestina y a Israel para que puedan Y coexistir de forma ojo, libre. y eso lo que agita son más a los terroristas de Hamas, ¿no? Claro. Esta gente no está respetando a los palestinos en tal país. Esta gente no sé qué, pues ya veremos cómo reaccionamos con bombas o con ataques suicidas, o sea, porque puede pasar o ya ha pasado. Entonces, eso también agita mucho. Sí, no. Bueno,
Esta situación es completamente lamentable, es reprochable y es un fracaso. Es un fracaso de la humanidad, es un fracaso de la gente que vive en este siglo XXI, es un fracaso de las comunidades internacionales, es un fracaso de la ONU, vuelvo y digo, y es un fracaso en donde sencillamente la civilización no ha sido capaz de contener una guerra de carácter religioso, una guerra con enfoque geopolítico y una guerra que sencillamente lo que busca es atentar contra la población civil, sea de un bando, sea del otro, sea de lo que sea. Las víctimas, las cifras van por más de 1 millón. ¿Y quién lamenta eso? Esto no se trata de fiar, es que hay que estar a favor de Israel, hay que estar, no. Hay que estar a favor de las víctimas y de buscar siempre que exista la coexistencia libre y pacífica de los diferentes estados a nivel mundial, porque eso también va para el tema de Ucrania y de Rusia. No nos alarguemos más, don Ivandacho, y para finalizar rápidamente algo, ya sucedió lo que habíamos anticipado en el programa de hace 15 días con el tema de la terna. La Corte Suprema dijo sí, el presidente tiene todo el derecho de cambiar la terna cuantas veces quiera, siempre y cuando ellos no entren a deliberar al respecto. Entonces ya la sala plena se reunió el día jueves, o sea, ayer, 12 de octubre, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia y dijo sí, aceptamos la segunda terna que nos envió el presidente. Amparo Cerón, pues muy molesta porque la quitaron de la primera terna, envió la carta que ahí Ivandacho está colocando en pantalla, entonces donde ella dice lo siguiente rápidamente para quienes nos están escuchando. Amparo Cerón, identificada con cédula tal, y de manera como ella me indicó usted, en fundamento del artículo 2, inciso segundo y 23 de la Constitución, esto hace referencia a, pues, al derecho de petición, esto es un derecho de petición. Se digne informarme, señor presidente, ¿no? Los motivos y razones físicas y jurídicas que tuvo en cuenta para retirar mi nombre de la terna enviada por usted a la Corte Suprema de Justicia en calidad de Presidente de la República el 2 de agosto del presente 2003 para elegir Fiscal General de la Nación. Lo anterior en razón a que mi buen nombre y honra fueron y siguen siendo y siguen mancillándose por algunos medios de comunicación y redes sociales a nivel nacional e internacional. Pues la respuesta que le puede dar Petro, o bueno, la respuesta que le puede dar la Oficina Jurídica de Presidencia en este caso es que el conformar las ternas y el modificarlas es una competencia libre del presidente. Es una competencia de carácter constitucional. Si Petro le quiere dar más razones a ella, pues lo hará. Si no lo quiere dar, pues no. Sencillamente le puede responder. Es una facultad que tiene el presidente a nivel de constitución y que ha sido respaldada por la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Ya, para de contar. Entonces ya la Corte entrará a decidir en las próximas semanas quién va a ser la nueva fiscal. Ellos esperan poder escoger fiscal. Bueno, ellos no. Hay algunos magistrados que piden y que esperan que se escoja fiscal en este año para que pueda haber un proceso de empalme con Francisco Barbosa. Otros dicen que van a esperar a que más bien Francisco Barbosa se retire a finales de enero del próximo año para escoger fiscal. Vamos a ver qué mayoría en ese sentido gana dentro de la Corte. Así que por lo pronto ha sucedido algo de lo que habíamos anticipado en el programa de hace 15 días. Hay que cobrarnos siempre las chivas y los aciertos que tenemos en estos espacios, don Ivandacho. No me demoro por mi parte más, no sé si quiera decir algo más y de paso, vaya cerrando el chuzo, yo me despido de todos ustedes. No, nada, ya pasamos la hora y bueno, creo que las conclusiones fueron clarísimas y nada, gracias por escucharnos, síganos en las diferentes redes sociales del Cuadrante Alfa, en las plataformas de podcast del Cuadrante Alfa, Spotify, Deezer, Amazon Podcast, bueno, todas las demás, ahí aparecen, entonces nos pueden buscar y también en YouTube nos pueden ver y escuchar. Muchas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad.